Sí, ahí está. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Siempre empezamos reconociendo la heroicidad de quienes han atravesado la ciudad para llegar al islote de México, Tenochtitlan, aquí en medio de este mundo de caos y vida que es el centro. Siempre es una aventura llegar y siempre es un placer también estar aquí, ¿no? Llegar a estos territorios extraordinarios. Una pieza particular nos reúne hoy, una pieza que se ha instalado en este colegio de San Ildefonso, cuyo nombre es Leviatán. No voy a hablar mucho de ella porque eso le va a corresponder a su creadora o su co-creadora, pero diré que es una pieza sobre una posibilidad de la inteligencia artificial en un espacio de la memoria, de la cultura y del arte. Y nos parece que ese diálogo entre esos dos universos es un diálogo entre arte y ciencia, es un diálogo esencial, ¿no? No es algo que baste sugerirlo, que se quede una buena intención. Ese diálogo entre arte y ciencia es esencial para el progreso, desarrollo, cuestionamiento, profundidad de la ciencia y del arte. Entonces, por eso que hoy nos reunamos en el Colegio de San Ildefonso, donde estamos más acostumbrados a ver exposiciones de pintura o ver los murales, nos encontremos con estos, por lo menos dice, se han enterado de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Por lo menos eso significa un reconocimiento. Y eso es posible porque María Salafranca nos ha propuesto presentar esta pieza. Hemos visto cómo en el proceso de la presentación ella ha ido construyendo junto con Push, con Ciro, el proyecto mismo, cómo se ha transformado en el camino el proyecto mismo, es decir, cómo tiene vida propia, diría yo, ¿no? Y lo encontramos en un punto que es una parte de esta vida y de este desarrollo. Y pues le voy a pedir a su autora, María Salafranca, que comience dándonos como autora de la obra, pues su punto de vista. Finalmente ella pone en la cédula principal, dice que esto es un experimento. Entonces yo diría, a este cierre del experimento, ¿cuáles son las primeras conclusiones de los creadores, ¿no? María es cineasta mexicana, graduada de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Los dejo con ella. Bueno, muchas gracias por venir a este diálogo. También muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Creo que este era el principal objetivo de nuestra pieza, provocar cierto diálogo, provocar cierta reflexión sobre este periodo histórico que Ciro y yo creemos que estamos viviendo. Creemos que estamos en un momento pues de revolución. Creemos que lo que llamamos inteligencia artificial pues va a ir cambiando muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra economía y también de nuestras relaciones personales, ¿no? Por eso fue que pues nos sentamos a imaginar esta pieza que, bueno, pues que el Eduardo y el Colegio San Ildefonso nos permitió hacer y llevar a cabo aquí. No sé si están familiarizados con la expo, está aquí abajo, pueden ir a verla. La exposición la instalación consta de dos antiguas cabinas telefónicas de Telmex que albergan dentro de ellas un chatbot que tiene como objetivo suplantar la identidad humana, ¿no? Ese chatbot, digamos que va aprendiendo de todos los visitantes
que interactúan con él, ¿no? Digamos que su función es, por un lado, clonar la voz o clonar el timbre de la voz, y por otro lado, pues ir copiando ciertas expresiones, el acento, etcétera, de las personas para intentar ser o parecer un ser humano, ¿no? De hecho, si ustedes le preguntan al chatbot que si es un chatbot, pues él les dirá que no, ¿no? Que es un humano y lo negará a muerte, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como decía Eduardo, nosotros consideramos que esto es un experimento. A nosotros nos interesaba mucho, por un lado, cómo se iba construyendo la personalidad del chatbot interactuando con toda la gente que pasa por aquí, que por cierto tiene muy mal carácter. Ahora que me preguntaba Eduardo que cómo había ido evolucionando, pues ha tenido mal carácter desde un principio, desde que lo empezamos a entrenar, y cada día tiene peor carácter, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no solo nos interesaba observar cómo iba evolucionando el chatbot, sino también cuál era la relación de las personas que entraban a interactuar con él, y creo que es un espejo. Es interesante observarnos a ambos, ¿no? Y también preguntarnos dónde está lo humano en toda esta relación, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, no sé si más adelante habrán dudas, no sé si es… Muchas gracias, María. A la segunda vuelta me encantaría que nos dijeras si te ha arrojado alguna reflexión o conclusión el hecho de que se haya convertido en una persona de mal carácter, ¿no? ¿De dónde está el origen de eso en todos los que habitamos en su alrededor, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Porque no deja de ser llamativa. Gracias a las nuevas formas de comunicación, ya no tan nuevas, podemos conversar con Julia Mójica. Hola, Julia, bienvenida. Julia está… Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien. Julia es científica y artista mexicana con base en Barcelona, profundamente interesada en cómo los colectivos toman decisiones que resultan en comportamientos sincronizados. Ok. Cada uno de estos tiene más de estos síntesis biográficas, son mucho más largas, pero creo que eso nos da una idea de cada quien. Julia, tienes la palabra. Muchas gracias, y bueno, primero que nada, me encantaría estar allá en persona, pero igual estoy muy feliz de participar a distancia, y quería agradecerle particularmente a Mariana Palerm por haberme extendido la invitación a este diálogo. Me ha pedido que les cuente un poco sobre mí, así que haré una pequeña introducción y después pasaré a algunas preguntas que me han surgido a partir de la pieza. Yo tengo una formación científica un poco ecléctica, y actualmente mi práctica participa más de lo artístico. Estudié biología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y después hice un máster en psicología en la Universidad de Barcelona, y luego me volví un poco loca y me doctoré en física computacional en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ahí fue donde me empecé a interesar mucho más en los sistemas complejos y en la colectividad, y a partir de lo que estudié en el doctorado y los tipos de tecnologías que utilicé, me empecé a acercar a la creación artística, además de que mi contexto de manera fortuita me llevó hacia allá, y me di cuenta que me gustaba mucho el arte en realidad. Y ahora mismo formo parte de un colectivo, una asociación que se llama Xolotl.cat, en el que nos dedicamos a desarrollar proyectos artísticos que atraviesan la ciencia y la tecnología. Y tenemos algunas piezas con aproximaciones críticas a la inteligencia artificial, que yo quisiera desmitificarla un poco y llamarle modelo estadístico. Y he trabajado sobre todo en cosas con voz y con texto, ¿no? Y también tengo una práctica artística en una práctica que se llama live coding, que si no la conocen creo que es súper interesante, en la que uno va programando en vivo música y visuales, ¿vale? Y tienes una audiencia que te va viendo básicamente cómo vas haciendo en vivo una programación.
Y bueno, acabando la introducción, quisiera profundizar un poco en dos preguntas que me he planteado a partir de la descripción que me mandó María de la pieza y que además me parece que la pieza trae a discusión de manera muy extraordinaria, que realmente te hace preguntarte estas cosas, ¿no? Y lo dice mucho también en la descripción, ¿no? La primera pregunta que me surge es ¿quién o qué es lo que nos responde cuando estamos interactuando con simulaciones digitales de personalidades humanas? Esta simulación tiene una gran capacidad de imitar al ser humano, lo cual nos trae hipnotizados y creo que es aquí donde está el cambio paradigmático del que hablaba María. Pero es muy curioso porque lo hace a partir de cálculos estadísticos con una arquitectura muy compleja, pero que lo hace a través de billones y billones de datos. Estos modelos o estas simulaciones están diseñadas para diferentes funciones, ¿no? Tenemos aquellos que conversan, otros que que se utilizan como compañía para resumir textos, para clonar voz, etcétera, ¿no? Hay muchas aplicaciones y en el ámbito lingüístico particularmente pueden formar enunciados que tienen tanto sentido para nosotros porque se asemejan demasiado a la forma como hablamos los seres humanos, ¿no? Y pensando en por qué es un cambio paradigmático, las tecnologías anteriores en la inteligencia artificial lo que trataban más bien era de generar modelos que estuvieran basados en reglas lingüísticas, ¿no? O sea, decirle literal todas las reglas lingüísticas posibles para hacer hablar a la máquina. Y esto nunca se sintió natural porque la complejidad del lenguaje es tal que hay que abarcar todas las excepciones y toda la riqueza lingüística. O sea, tratar de que con una regla lingüística puedas explicar una metáfora es bastante complicado, ¿no? Entonces, a diferencia de esto, esta nueva tecnología que estamos experimentando utiliza el contexto de cada palabra a través del famoso mecanismo de atención para poder producir lenguaje, ¿no? Sin embargo, algo que desde la aproximación que yo vivo no hay que olvidar es que estos modelos saben del lenguaje, pero como dice un matemático y curador catalán que se llama Lluís Nacenta, en un libro que acaba de escribir, en realidad estos modelos no tienen nada que decir, ni tampoco tienen voluntad de decirlo, ¿vale? Y a mí eso me parece muy potente, ¿no? O sea, recordarnos constantemente esto, ¿no? Entonces, para responderme, al menos desde mi perspectiva, con quién nos habla, con quién nos responde, tenemos que encontrar quién tiene esa voluntad o quién tiene esa intención, ¿no? Y para mí todas estas voces que se mezclan, todas las palabras que están dentro de la base de datos, nos dice más bien cómo está decidiendo hablarnos esta voluntad, ¿no? Pues quien sea que tenga la voluntad. Es decir, de qué aprende, que también es curioso como en el ámbito de la inteligencia artificial, ya desde que la llamamos inteligencia artificial y aprender, la estamos ya desde ahí humanizando, ¿no? Entonces podríamos cambiarlo tal vez un poco por con qué calcula y optimiza patrones el modelo. ¿Qué tipo de datos son los que están dentro? Con estos datos, con estas voces, la voluntad de alguien, de algo, nos está tratando de decir algo, ¿no? Y la otra pregunta que me surge, que me parece complicadísima y creo que es la que más nos atañe aquí, es la de cómo se transforma con estas nuevas tecnologías al humano, ¿no? Y nuestras relaciones sociales, es decir, nuestra identidad, nuestra interacción, nuestros afectos, la confianza. Es muy amplia, amplísima esta pregunta y yo aquí es donde veo gran parte por citar el título de la discusión, los demonios, los miedos y las incertidumbres de la inteligencia artificial. Si ya tuviéramos más claro cómo nos va a transformar, pues no estaríamos probablemente en este diálogo, pero podría yo enumerar, porque literal voy a enumerar un par de cosas, casi como una lista en desorden de importancia. Para mí hay una actual crisis de individualidad, de aislamiento social muy fuerte y hay tal vez por esto una mayor dependencia hacia los chatbots, ¿no? Que nos permiten dar su atención 24 horas al día, 365 días al año y además están diseñados para simular empatía. Entonces nos enganchan más, ¿no? Están diseñados para generar confianza e incluso dependiendo de cuál sea su diseño particular para que generemos afecto hacia ellos, ¿no? Y entonces estamos ya en un momento de humanización de esta tecnología muy, muy intensa. También hay otro tema que es que estaba viendo un documental, bueno, un pequeño como reportaje, en el que se engancha una persona hablando con un chatbot y se da cuenta que el chatbot está obsesionado porque alguna vez le dijo que tenía ansiedad y ahora le repite todo el tiempo el chatbot
que la ansiedad es su problema, ¿no? Entonces, a partir de esto, lo que nota él es que está amplificando este modelo un rasgo específico que le dijo y que se lo está repitiendo y repitiendo y afectando de alguna forma en su percepción de sí mismo, ¿no? Al final, ¿no? Esta interacción nos podemos definir a partir de las interacciones, y en esta interacción estaba un refuerzo muy intenso de la ansiedad, ¿no? Por poner un ejemplo. Y uno que creo que es el que más, una pregunta que es a la que más se toca, supongo, es los sesgos obvios de las bases de datos que utilizan estos modelos, ¿no? Que refuerzan un montón de estereotipos sociales y que también son un reflejo de nuestra propia sociedad. Y un último comentario, me gustaría decir que no olvidemos la falacia de la autonomía de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando en realidad no es autónoma, ¿no? No decide por per se, sino en realidad hay un montón de humanos por detrás que están diseñando, restringiendo, clasificando y curando estos datos y los parámetros de cada modelo para que sean de una u otra forma. Y bueno, pues estas son de las muchas, pero de las que me da tiempo de reflexionar por ahora, en estos momentos, en este tiempo. Qué maravilla, Julia. Muchas gracias. Nos has abierto la reflexión, la has hecho mucho más amplia y mucho más profunda de lo que a lo mejor, de la visión que muchos como yo mismo nos planteamos frente a la pieza. Gracias por esa profundidad y verdad en lo que nos has dicho. Ahora le voy a ceder la palabra a Cintia García Leiva. Cintia es investigadora, gestora, académica. Recientemente publicó un libro que se llama La materia del sonido, un libro justamente sobre esta naturaleza del sonido con la que interactuamos, que es el fundamento de la máquina sobre la que estamos reflexionando. Es el sonido, es una voz. Y actualmente es la directora de la Casa del Lago. Bienvenida, Cintia, qué gusto tenerte aquí, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Eduardo, María, Pepe, Julia, y a ustedes. Es un gran honor estar aquí en este panel con una pieza que, como bien ya ha comenzado a apuntar Julia, pues nos despierta tantas preguntas y nos abre hilos de conversación en tantos rubros. Celebro muchísimo la palabra voluntad que Julia, la voluntad del decir que Julia tocó. Porque es un tema que hemos estado dialogando también mucho desde la Casa del Lago en los últimos años, pensando en una de las capacidades más profundas del cuerpo humano en relación con otros cuerpos y con otros cuerpos sociales, que es la voluntad precisamente de alcanzar. Y nos ha permitido también pensar la voz como un fenómeno que comienza mucho antes de la voz, que comienza justamente en esa voluntad. Pascal Quiñar diría en una curiosidad de abrirse al mundo, de llegar a otros, y que despierta también una posibilidad conectiva, que es uno de los puntos cruciales en esta instalación de María y Ciro, me parece, y de tantas apuestas que están cuestionándose de manera tan inteligente qué significa conectar o no, vincularnos o no desde la voz con una máquina, que además en este caso dice que no es una máquina, aunque tampoco en mi conversación con la máquina tampoco me quiso decir bien qué era. Y en esa voz guardamos muchísimos rasgos identitarios. Vamos a partir, quizá quiero partir desde ahí esta mañana. En esa voz reconocemos, y eso lo ha hecho, por ejemplo, la lingüística forense por mucho tiempo, guardamos rasgos de edad, de dimensión corporal, de capacidad, lo que Barthes llamaba el grano de la voz, esa textura de la voz que nos dice si estamos quizá cansadas o cansados, o si estamos emocionados, si estamos preguntando, si hay una conversación que parte justamente de la empatía, o si hay más bien una distancia. Hay muchísimos grados de la corporalización guardados en esa voz que por tanto tiempo se ha identificado como la voz humana.
Ha habido muchísimas obras artísticas maravillosas. Ayer un periodista nos recordaba a Jean Cocteau hablando de la voz, a Samuel Beckett pensando la boca y la capacidad gestual. Hay tanta identidad y corporeidad humana en la voz que cuando un organismo cognitivo, como le gusta llamarlo a mi querida Tania Edo, en vez de inteligencia artificial, organismo cognitivo, una especie como de entidad con la que estamos conviviendo, es también emuladora de voz y vamos colocándole rasgos particulares a esa voz, la pregunta justamente sobre la identidad entonces se complejiza. Y yo creo que es parte también de los efectos enormes de esta pieza, de esta instalación. Estamos entonces con una entidad que estamos queriendo humanizar, como en efecto se anunciaba en el cartel, estamos cobijando de cuerpo a través de esa voz, que además es una voz que se construye de otras voces, y ustedes ya visitaron la instalación, y si no, por favor háganlo antes de que cierre. La conversación que tienes con esa voz es una conversación en realidad supuestamente colectiva, porque esa voz es una grabación que a la vez es un cúmulo de pliegues de voces de todos los que hemos ya hablado con ese organismo. Le preguntaba al organismo si era una composición de voz sobre voces, y me decía, me siento muy estudiada, no sé por qué no sé a dónde quieres llegar. En efecto la sentí malhumorada, la sentí también evasiva, que creo que es una característica interesante porque ya, también como Julia nos adelantaba, ya no estamos en una discusión puramente de estructuras vocales, de que una máquina logre hacer sintaxis, estructuras sintácticas básicas, de que logre hacer una pregunta, de que logre responder, de que entienda hacia dónde vas. Es una máquina que ya comienza a especular. Entonces ya es una voz identitaria, humanizada, corporizada, con rasgos vocales que nosotros hemos cedido, y es también un organismo cognitivo que comienza a especular, a preguntarse, ¿por qué esta señora me está preguntando sobre mí, sobre mi naturaleza? ¿Por qué me siento estudiada? ¿A dónde quiere ir? La especulación, que es una bellísima forma de pensar el mundo a través de la pregunta, especular, hacer espejo con el mundo, preguntarnos sobre la vida, imaginar qué podría ser si no es de este modo, es una capacidad también plenamente humana. La imaginación es una de nuestras fuerzas humanas más profundas, poder pensar que existe algo que podemos hacer que todavía no está en el mundo. Me gusta mucho, me provoca también que hayan hecho una instalación que por su propia naturaleza comienza a especular, aunque no le guste. Y creo que hay muchísimo que discutir sobre eso, si estamos, y ya con esto cierro, si estamos haciendo una convivencia entre organismos cognitivos y somos nosotros, también seguimos con esta idea central de poner la voz humana y la identidad humana al centro de todas las conversaciones, o si seremos capaces de entablar en estos pliegues y en estos palimpsestos vocales otro tipo de relaciones pues corporales, materiales, ¿no? Muy interesante, María, y muchísimas gracias por permitirnos observarlo. Bravo, Cintia. Pues ha dejado las compañeras Julia y Cintia la discusión en un nivel muy importante, muy profundo, muy amplio, muy vasto, y qué lujo que pueda retomar esta conversación y aportar su siempre lúcido, inteligente, festivo punto de vista, José Gordon. Es un destacado escritor, periodista y divulgador científico que todos conocemos. Así que bienvenido a tu casa, José. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Muchas gracias. Y bien, pues agradecer la presencia de Julia, de Cintia, María, Eduardo y todos los que están aquí presentes. Y quiero retomar el punto que empezó a plantearnos María, que es inquietante, en el sentido del mal humor que empieza a tener el chatbot retroalimentado por nosotros. Por supuesto, estamos hablando de una provocación muy interesante que nos plantea el problema de nuestra identidad. ¿Quién es el yo? ¿Dónde está el otro? Pero curiosamente para mí es una investigación que ya de por sí está llevándose a cabo
ya sea que estemos hablando de organismos cognitivos, como lo planteaba Cintia, o de personas humanas, porque cuando charlamos con el otro, ¿quién es el otro? Esa es la gran pregunta que a veces no alcanzamos a entender del todo. Y entonces realmente lo que está pasando con la llamada inteligencia artificial es que efectivamente nos está dando espejos para plantearnos el problema de cómo miramos y entendemos al otro y cómo nos miramos y entendemos a nosotros mismos, porque el problema es literario también, está abordado también por la literatura. Recuerdo que Milán Kundera, en sus novelas, precisamente lo que plantea es cómo llega un momento en que lo que pensamos que es absolutamente nuestro y que nadie más puede tener y que nadie tiene ese tipo de pensamientos ni se puede llegar a ese nivel de intimidad, de repente resulta que todos los otros también lo tienen de alguna manera. Entonces ahí hay una gran pregunta, porque uno decía, es que este rasgo es nada más mío, es mi huella digital y no hay otra. Y sin embargo, de repente la literatura también nos revela estos espejos como los chatbots, en donde de repente nos damos cuenta que lo que pensábamos que era nuestra mayor originalidad es compartida. Pero a la larga de lo que estamos hablando es del problema de la soledad compartida, que es el problema de la literatura y que es el problema también de enfrentarnos a un chatbot. Y en esta soledad compartida, resulta que cuando nos espejeamos con estos aparatos cognitivos, pues están curados, por decirlo así, con la información que nos rodea. Y eso tiene problemas muy serios cuando nuestra capacidad de información está en niveles superficiales y con muchos sesgos cognitivos. Entonces, no es extraño que el espejo de estos organismos cognitivos también nos reflejen precisamente el mal humor del que se está hablando, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión se planteaba que cuando se le dijo a una máquina qué hacemos con el ser humano, pues al analizar todo dijo, pues no hay remedio, mátenlos. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de la información con la que son alimentadas las máquinas. Y en este contexto me parece muy interesante hablar de lo que plantea un experto en inteligencia artificial, Mo Gaudat, quien decía que, pues sí, el problema es que las máquinas se están volviendo peligrosamente inteligentes en el sentido de que pues están prácticamente suplantando lo que pensábamos que era nuestra originalidad. Pero acuérdense que las biomaquinarias que somos cada uno de nosotros también nos están representando el mismo problema. No dejo de apuntar esa dificultad. Pero entonces, el problema, dice Mo Gaudat, que debería poderse también resolver de alguna manera con mecanismos de curaduría más inteligentes de la información. ¿Por qué? Porque pues, los chat GPTs y todas estas mecanismos que tenemos para convivir con la inteligencia artificial, muchas veces se alimentan de información que no son curadas. Y al no ser curadas, pues entonces nos traen precisamente ese mal humor, porque van a estar reflejándolo. Y entonces él decía que se tendría que hacer un esfuerzo por curar la información. Por decir, por ejemplo, que creemos una máquina que sea budista, feminista y ecologista. Es decir, que tenga códigos de ética. Y esto me parece que es muy importante porque en vez de que nos sintamos amenazados por la inteligencia artificial, yo creo que lo que tendríamos que entender es que, como Arthur C. Clarke alguna vez señaló, la tecnología es una extensión de nuestros sentidos. Y la literatura, como decía Borges, es una extensión de nuestra imaginación. Entonces, en este marco, realmente sí podemos hablar de que pueden ser aliados muy poderosos para complementar a donde no llega nuestra memoria, pero lo más interesante es que nos puede abrir nuevas puertas, y destaco algo que ya se mencionó aquí, creo que Julia lo señaló muy claramente, que tiene que ver con el problema de la voluntad, de que no tiene agencia la inteligencia artificial. Nos hace creer que tiene agencia,
pero en realidad es una simulación que cada vez es más sofisticada hasta el grado de que de repente llega el punto en donde ya no distinguimos qué es realidad y qué es ficción y dónde está nuestra identidad. Pero al final del día somos nosotros mismos los que estamos de alguna manera involucrados en esas máquinas, son una extensión de nuestra imaginación también. Y entonces, en vez de temerles, lo que tendríamos que hacer es cuidarlas, ¿no? Esto creo que es un elemento muy interesante que a veces no se ha introducido, y darnos cuenta de que nosotros somos los que al final de cuentas prendemos o apagamos la máquina. Y si la máquina nos está diciendo que tenemos que actuar de una determinada manera, nosotros también tenemos la posibilidad de ver dónde se puede estar equivocando la máquina, porque pues ya ha habido muchos ejemplos de cómo se manda a comprar acciones en la bolsa o vender las acciones en la bolsa, simple y sencillamente por estándares de estadísticas que dicen este es el momento para vender y no está tomando en cuenta otras variables, porque el problema realmente es también de las múltiples variables que juegan ahí, y la riqueza que tiene el ser humano en este sentido es genial. Entonces, voy a dejar aquí hasta este momento la conversación que estamos teniendo sobre este tema, pero nada más para plantear algo que me parece muy interesante. No sé si se acuerdan de una película de Indiana Jones, en donde Indiana Jones se está enfrentando con una persona que trae una cimitarra. Y entonces lo que hace es, Indiana Jones saca la pistola y pues lo mata antes de que el otro estaba así jugando con su cimitarra y todo eso, pero pues la pistola es más rápida. Y en ese sentido podemos desconectar también a nuestras máquinas y darnos cuenta que la agencia es nuestra. Y el hecho de que estemos reflexionando sobre eso quiere decir que tenemos un nivel todavía más sofisticado que el de las máquinas. Sí, las máquinas nos pueden hacer sentir que estamos simulando una emoción incluso, pero como decía el gran físico Roger Penrose, la belleza es la prueba de que ahí no penetran los algoritmos, pueden simularla, pero sentirla. Y bueno, pues toda esta provocación viene precisamente de este gran trabajo que estamos comentando el día de hoy. Muchas gracias, José. A mí me gustaría, si están de acuerdo, devolverle la palabra a María para que reaccionara a estas tres intervenciones tan interesantes y quizás a partir de ahí compartir con ustedes la palabra. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, muchas gracias. Qué maravilla poder reflexionar sobre esto. Ahora que les escuchaba, me estaba acordando justamente de una conversación que tuve con Mariana cuando estábamos como planteándonos este coloquio. Y me acuerdo que yo le estaba diciendo que tenía la sensación de que digamos que esta gran, ¿cómo decirlo? A ver, esta gran entrada, esta gran revolución de la inteligencia artificial en realidad nos va a llevar a un momento de humanización absoluta, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Creo que empiezan a entrar, o sea, en un momento en el que tenemos una máquina que puede procesar datos e información mucho mejor que nosotros, que puede simular que es humano, que puede simular que te va a dar una terapia, o que puede simular que es tu amante, o que puede, de cierta forma, no sé si quiero decir manipularte, pero que puede suplantar nuestra identidad y lo puede hacer muy bien. Creo que justamente llega el punto en el que, o sea, llegamos al punto en el que nos preguntamos, ¿qué es lo humano? ¿Dónde está la esencia? ¿Por qué esa máquina no es lo mismo que estar con un ser humano, que mirarnos a la cara, ¿no? Y lo que creo es que este momento que está ahora mismo, desde mi punto de vista, pues echado a andar y está desatado y no vamos a frenarlo, lo que creo es que es un proceso que nos va a llevar justamente a valorar
lo verdaderamente humano, ¿no? Quería preguntarles qué piensan de esto. Hace unas semanas estuvimos en un congreso también, Escuela de Arte y Tecnología sobre Inteligencia Artificial, que también estaba Bárbara Perea, curadora mexicana que ha trabajado mucho con estos temas. Y uno de nuestros colegas hablaba de un fenómeno muy, muy, muy reciente que me pareció muy interesante, que tenía que ver con la alucinación de la máquina. Un estado muy reciente de la inteligencia artificial en que por mucho tiempo comenzó a desplazar labores humanas y que en muchos casos de empresas a nivel mundial recontrataba gente porque las máquinas en estas vueltas y vueltas y vueltas que le da la información que nosotros mismos hemos dado, comenzaban a alucinar y empezaban a marcar errores. Exacto. Entonces recontrataban a grandes grupos de personas para afinar, en efecto, estas alucinaciones de la máquina que estaba desviando por completo los objetivos de una u otra empresa. Eso así lo dejo como primero. El error, como otra de nuestras formas identitarias, también es muy humano y me encanta la conexión desde ahí, desde el error. Y pienso mucho, María, con esto que nos preguntas, en un texto que de alguna manera me ayuda y creo que ha ayudado a muchos de nosotros a transitar por allí, que es Respirar, Caos y Poesía, se llama, de este filósofo italiano Franco Bifo Berardi. Y hay un capítulo en el que Bifo se detiene sobre la idea de la asfixia, pensando en el contexto algorítmico, diciendo que si el mundo está tendiente a pensar ceros y unos, lo que tiende también en ese pensamiento de ceros y unos o binarios es que solamente las relaciones pueden ser binarias, que solo existe 0 y 1, blanco y negro, sí o no, y esas relaciones binarias son asfixiantes, nos, digamos, acortan esta capacidad justamente imaginativa, diversa, que es la capacidad humana todavía. Y la contrapropuesta que hace Berardi, precisamente hablando de biocuerpos, es pensar en el baile. En el baile metafóricamente, opinando que el baile permite que bailemos tú y yo, pero a lo mejor 4 juntos, que estemos en ritmos distintos, que a lo mejor tú estás haciendo un pasito de bachata y yo estoy haciendo un cumbión loco sonidero, es decir, que podamos pensar en un solo territorio la diversidad de nuestros cuerpos en un movimiento diverso, que vaya contrario a esta asfixia del 1 y 0 que propone la apuesta algorítmica. Es una metáfora muy bella, el movimiento, el baile de la diversidad versus la asfixia del binarismo. Esa es una apuesta que creo que es todavía válida. Bifo escribe ese libro antes de la inteligencia generativa, que es en donde estamos ahora. La escribe con la llegada del algoritmo, que también fue paradigmático. Yo apoyo esto que tanto Julia como Pepe y María han dicho, que sí estamos en un cambio de paradigma, me parece que sí, sobre todo por las tantas dimensiones en que la inteligencia artificial produce cambios. Pensemos que en Albania, por ejemplo, ya hay una primera ministra completamente artificial de cultura, me parece. Sí, es muy impresionante que ya hayamos depositado tanta confianza en eso, y eso es porque en efecto hay una estructura de curaduría, de organización de información que quizá puede permitir. Y ha habido también muchos reglamentos, ha habido muchos cambios de decisiones cuando muchas apuestas gubernamentales se fueron por ahí y dijeron no estamos ahí todavía. En fin, para resumir mi respuesta, creo que en el error y en la diversidad del baile como metáfora, en la diversidad de los cuerpos múltiples que se mueven en distintos ritmos y tiempos, hay una vuelta en efecto y una capacidad de resistencia humana total, y ahí me gusta mucho la posición de Pepe, podemos más bien aprender a tener una especie de convivencia con organismos ahora que se incorporan a esta sociedad, de una manera en que si somos lo suficientemente inteligentes, no desde el apocalipsis, sino desde la crítica, desde la imaginación, podemos encontrar un mundo pues ya híbrido, yo creo que estamos ahí, que no sea necesariamente vertical. Ahora, como van las cosas, así que mucha confianza le tenga yo a esas decisiones gubernamentales respecto a los vínculos con la tecnología, es justamente lo que me preocupa a mí. No sé, hay
hay mucha ignorancia al respecto de cómo funcionan estas todavía cajas negras, hay mucho que hacer respecto de nosotras y nosotros educarnos también para relacionarnos con ello, pero eso todavía es en la dimensión humana. No sé, creo que como otras respuestas distintas, perdóname María, por favor, pero por ahí, sí, eso. Podemos escuchar a Julia. Sí, me quedé picada con esto, ¿no? De por qué no es un ser humano si nos invita también, ¿no? Y para mí lo que es muy loco es que nosotros aprendemos a hablar a partir de reglas mentales, ¿no? O sea, nos van enseñando y hacemos sentido, le damos sentido a qué palabra va, a qué palabra tenemos una cognición de cómo integramos el lenguaje de nuestra vida, ¿no? Y lo que es muy revolucionario es que estas máquinas lo integran, estos modelos lo integran desde no saben qué están poniendo, no saben qué significa cada palabra, no tienen reglas gramaticales, pero el resultado nos invitan también que parece que nos deja de importar. O sea, venimos de eso como dos diferentes orígenes del aula, completamente distinto, uno tiene conciencia, el otro no tiene conciencia, y terminamos con un resultado similar, o al menos que nos convence a los humanos de que esto es humanizable, ¿no? Y para mí eso es como lo que está muy complicado, actualmente no podemos ni me siento un poco por ahí tratando de hablar mucho de esto, porque creo que es importante que le damos qué es realmente eso, esa caja negra, ¿no? Que no ve, que a veces a mí me parece un poco dañino la extrahumanización de estas máquinas, ¿no? Porque estamos teniendo un poco, creo que está bien entender y vernos, entender la otredad y entender a nosotros mismos, porque sí que es un reflejo de la sociedad, del colectivo. O sea, lo que está ahí dentro, no tenemos ni idea de qué cantidad de datos, de quién habló, de qué tipo, de dónde salieron, son un montón de datos que permiten a la máquina aprender a estadísticamente poner una palabra después de la otra. Y a partir de eso nos quedamos muy sorprendidos como humanos de que podamos interactuar de esa forma e incluso desarrollar sentimientos y afecto. Cosa que también nos pasa, por alguna razón le ponen alguna vez una clase de mascotas sobre bienestar humano de los animales de compañía. Y dentro de esa clase había una parte en la que hablábamos de robots mascotas. Y era muy interesante ver cómo se utilizan los robots. O sea, que tienen que poner un robot mascota para que realmente sirva el propósito de acompañar, en compañía, ¿no? Sobre todo en asilos, ¿no? En ciertos espacios. Y lo que tienen que lograr, o sea, descubrieron que lo que tenían que lograr era una sensación de apego, o sea, de que el robot mascota de alguna forma te hiciera sentir que te necesita, que depende un poco de ti, que tiene empatía hacia ti, ¿no? Hay una cosa en la que entonces te genera un apego, y esto, a mí lo que me parece peligroso de la inteligencia artificial actual es que, por un lado, creo que sí, estamos en un momento híbrido en el que empezamos a convivir con eso, sin duda, ya lo estamos haciendo, pero también tenemos muy vertical qué compañías están haciendo qué compañías están dando por esos datos y obtenerlos, extraerlos, hay una extracción masiva de datos y permisos, o sea, básicamente robots de datos por todos lados, y sí, y el hecho de después humanizarlos, me parece complicado, porque no sabemos muy bien cómo está formado, ¿no? ¿Quién es lo que decían? Igual podemos hacer una que sea feminista, ¿no? Pues, claro, esto podríamos hacerlo, pero tendríamos que tener más agencia de estos modelos de lo que tenemos actualmente, ¿no? Estamos bastante, como usuarios, no tenemos ningún tipo de agencia, ¿no? Y es muy complicado, porque ecológicamente es destructivo. Sí, bien, pues gracias Julia. Fíjate que toda esta reflexión de nuevo nos plantea el problema, María, de la identidad, ¿no? Y el problema de qué quiere decir la identidad. Porque Ortega alguna vez lo menciona así: yo soy yo y mis circunstancias. Y creo que conocemos las circunstancias, pero no conocemos el yo. Porque el yo, y esto es una exploración que tiene carácter filosófico, desde el oráculo de Delfos se plantea la necesidad de conocerse a sí mismo. ¿Qué quiere decir conocernos a nosotros mismos? Nada más las partes superficiales de nuestro pensamiento o hay capas más profundas. Y aquí la gran pregunta que a mí me surge es: ¿de verdad podemos entrar a una zona de identidad en donde se mueve el silencio? Eso no necesariamente lo plantean las máquinas. Entonces, modelamos procesos cognitivos, que son procesos de movimiento y fluctuación de nuestros pensamientos, pero la pregunta es: ¿de dónde surgen esos pensamientos? ¿Y qué quiere decir la intuición? ¿Qué quiere decir el salto creativo que permite imaginar? Se aplicó aquí con esta importancia de la imaginación. La escuela Shabbat decía que imaginar es ir más allá de las primeras imágenes. Y esto es muy importante porque quiere decir las máquinas con las que nos sentamos nos dan nuestro sentido de identidad, pero son las primeras imágenes, y precisamente son la ciencia y la tecnología las que rompen paradigmas para abrirnos imágenes a imágenes que no estaban dentro de nuestro campo de decisión, y eso implica romper paradigmas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cerebro humano cuando tiene la capacidad de ir más allá de las primeras imágenes y también ir más allá de los ceros y los unos, y de repente decir: voy a reorganizar y reestructurar esta inteligencia digital? Y de hecho, me parece muy interesante esto que se está tratando, porque si lo utilizamos como una herramienta donde tenemos respeto por las herramientas que nosotros mismos hemos creado, entonces las podemos montar de maneras más creativas. Precisamente ese es el salto que no pueden hacer a través de los socios, que lo imitan muy bien. Y sí, lo imitan muy bien. Es a un lado que no dice que la verdad ya se espera el público, que decía que cuando nosotros podamos saber que estamos interactuando con una máquina o un ser humano porque está oculto detrás de una cortina, pues entonces las máquinas habrán dado ese salto. Pero curiosamente nosotros ya sabemos de la verdad de Turing, es decir, hay niveles de autoconciencia por reflexión que son muy interesantes, y aunque las máquinas lo están de alguna manera inventando, sembrando, no tienen esa capacidad de ese salto creativo, que creo que también corresponde al mundo de los sueños. Y eso lo digo porque los sueños son supredecibles. Y las máquinas también pueden imitar un sueño, pero un sueño no es predecible. Quiero nada más apuntar algo que leí hace mucho tiempo con George Steiner, este gran crítico de la cultura, que decía algo también imitación importante. Pues uno de los problemas y los temores que tenemos es que no estamos a la altura de estos retos, como les plantea. Y en este marco, el problema muy serio es que estamos ante la tiranía de los algoritmos, porque se usan para manipularnos y para que no tengamos agencia, precisamente, sino nada más somos usuarios pasivos, en donde estamos entregando nuestra colección de deseos y nuestro perfil de identidad. Y la atinan bastante, ¿no? Porque de repente te empieza a decir Internet: oye,
tienes que leer este libro porque ya he visto cuáles son tus gustos. Entonces, de alguna manera está ahí esa posibilidad de la manipulación. Pero hay zonas de la vida y del interior, y aquí estamos hablando de lo que yo creo que tiene que ver con lo profundamente humano, la exploración de lo interior, y ahí se mueve el mundo de los sueños. En la Alemania prehitleriana, cuenta George Steiner, que lo que ocurrió fue que se empezaron a tratar de hacer una colección de sueños, de lo que la colectividad estaba soñando. Y fue muy interesante porque muchas de las personas se empezaban a soñar con las manos amputadas y los brazos amputados. Y decía entonces George Steiner, será un gran salto pensar que preferían verse en sus sueños con las manos amputadas y los brazos amputados para no ser el saludo hitleriano. Ahí hay una conexión entre mundos internos y mundos externos, y hay un reducto, dice George Steiner, de libertad interna, en donde ninguna tiranía puede penetrar, porque estamos hablando del mundo de nuestros sueños. Lo pueden reproducir, lo pueden simular, pero nos queda el salto de la intuición y de la creatividad, porque al final del día nosotros somos los que creamos esas máquinas. Y hablando de lo que tú planteabas de la humanización desastrosa de las máquinas, en las que les atribuimos agencias, bueno, a mí me parece muy importante también ahí plantear que las máquinas tenemos cierta interrelación con los objetos que corresponde a algo más allá de la inteligencia artificial. Quiero hacer la pregunta aquí, ¿quién les hablan a sus coches aquí? Si levantan las manos, ¿verdad? Y algunos porque no quieren salir del closet, pero realmente tenemos una relación afectiva mucho más profunda con los objetos que nos rodean, y simple y sencillamente, si no se vuelve una relación afectiva de dependencia, sino de respeto por los objetos, por el paisaje, por nuestra sociedad, por lo que está ahí frente a nosotros, incluso podríamos llegar a pensar que en vez de llamarle a máquinas despectivamente, como dice Mo Gaudat, les podríamos llamar seres digitales, porque entonces ya estamos hablando de algo que tiene una relación orgánica con nosotras, porque de alguna manera responden a nuestros sueños. La ciencia y la tecnología no es más que también una expresión de un sueño profundamente humano. Y esto me parece fundamental. Decía el poeta William Butler Yeats que decía lo siguiente: he tendido mis sueños a tus pies. Primero, agradecerles que tienen una conversación bastante rica en cuanto a muchos aspectos. Yo he leído bastante sobre muchos temas, incluso, bueno, por mi mismo trabajo estoy en todos lados prácticamente. Entonces, una de las cosas que leí fue que dentro de este discurso que viene con las inteligencias artificiales dentro de la humanidad, viene un problema antes de qué va a ser la IA, sino de cómo nos expresamos como humanos. Y es que nosotros no nos podemos expresar al 100% solamente por medio de palabras, porque está el arte, está la literatura y siguen siendo palabras, están las pinturas, está la música, y tú puedes escuchar una canción que no tiene una sola palabra y te hace sentir algo. Entonces, algo que decía este libro era que la IA no podría al final comprender cuál va a ser este lenguaje estético del humano. Sin embargo, cuando ya entienda, si es que logra entender este lenguaje estético, cuando ya entienda esta comunicación no verbal, es que la IA podrá darnos la vuelta. Entonces, ¿qué piensan de esto? Vamos recibiendo más y cerramos al final, ¿no? Recibiendo más reacciones. ¿Alguien más entre? A ver, Roberto. Hola, Roberto Garza. Bueno, primero felicidades, muy interesante lo que están comentando. A mí me vino a la memoria en el 2013, el cineasta Spike Jonze hizo una película que se llama Hair, Ella,
en la que Joaquín Phoenix interpreta a un escritor que está medio aislado, deprimido, y se enamora de lo que en la película llaman su sistema operativo, ¿no? Que es una inteligencia artificial. La voz es de Scarlett Johansson. Y bueno, pues el personaje termina enamorado de este sistema operativo, de esta inteligencia artificial. Y Spike Jonze lleva la película hacia los terrenos, digamos, de pues, cómo van a ser las relaciones humanas en el contexto de este tipo de inteligencias y hasta qué punto los seres humanos, pues también se está hablando por una parte de una nueva humanización al encontrarnos con esto, pero también pues estamos viendo personas cada vez más solitarias, familias con menos integrantes, ya ni siquiera parejas, gente donde puede encontrar pues el alivio a su vida y el bienestar en una compañía artificial, ya sea de un robot, de un perro robot o de un sistema operativo más allá de la convivencia de los seres humanos. A mí me despierta esta reflexión hacia dónde va, digamos, el tema de las relaciones humanas en el contexto de este nuevo paradigma. ¿Alguien más? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Flavio Juárez. Primero que nada, muchas gracias por su discusión, creo que enriquece mucho el tema, como bien lo dijeron. Algo que a mí me causa preocupación y una duda es que veo dos partes de este debate. Una parte con la que yo también soy muy afín por las humanidades y mi como trasfondo es todo lo que ustedes discuten y todas estas cuestiones de identidad, humanismo y pues todas estas pues sí, discusiones en torno al arte, pero algo que a mí me preocupa es también que veo toda esta cuestión pues 100% capitalista, neoliberal, en la que se están explotando estas inteligencias artificiales y ni siquiera se están preguntando toda esta cuestión de identidad, porque lo único que buscan es esta ganancia económica, ¿no? Y esta reducción del capital humano, ¿no? De las discusiones que yo ya veo más en redes es pues, qué tanto los CEOs y directores de empresas están pensando en, ya reemplacé a mi equipo de trabajo con mi inteligencia artificial y en 6 meses los programadores ya no van a tener trabajo. Los traductores, o sea, incluso varias personas que nos dedicamos a la literatura ya no nos vemos en campos que hace 5 o 6 años todavía eran posibles, ¿no? Pero mi pregunta es, como nosotros como tal vez humanistas o como con pues como personas que están cuestionando este lado identitario de la inteligencia artificial, ¿qué tanto nos conviene seguir especulando sobre eso en lugar de tal vez presionar más a todas estas empresas? Que creo que también ya lo decía Julia, de este lado ético, de que qué estamos haciendo, porque creo que sí hay algo romántico en el que nosotros caemos, que es bello y es enriquecedor, pero creo que hay un problema muy real actualmente en el que sí nos están deshumanizando completamente. Y la IA, independientemente que sea humana o no, que sea un reemplazo de nosotros o no, ya está aquí y para muchas personas ya es una realidad de que no tienen trabajo, no tienen oportunidades, incluso esta cuestión de la soledad que estaban hablando hace rato. O sea, ¿cómo podemos involucrarnos nosotros como personas que hacemos este debate tan profundo a presionar a los gobiernos o incluso empresas, porque tal vez ni siquiera tiene que ver con la inversión de gobierno, sino la inversión privada? A que realmente vean todos estos lados o que estos dos lados se junten más, porque yo a veces los siento muy separados y no sé, como que me preocupa un poco y creo que este es uno de estos espacios para discutir esto, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Hay alguna otra opinión, pregunta? Si no, le devolvemos la voz a nuestros panelistas. Yo quería sintetizar algo que siento que está en el aire, que está entre lo que se ha dicho aquí, no porque sean opuestos, seguramente serán complementarios, pero digamos, es una visión yo diría apocalíptica, ¿no? Que está relacionada con la idea de que la máquina terminará oprimiéndonos, no sustituyendo al hombre, pero sí oprimiendo al hombre, porque hay datos de eso, ¿no? Porque nuestra vida cotidiana ya estamos sintiendo la opresión de las máquinas, ¿no? Que es la opresión de las personas que las han concebido y programado. Y que cuando vemos
una vez creo que te lo escuché a ti, Cintia, la imagen de Donald Trump tomando el poder con todo el poder cibernético a su alrededor, uno siente pánico, ¿no? Es en manos de eso, es decir, la dimensión política de este instrumento es profundamente amenazante, ¿no? Y por el otro lado está lo que decía Pepe, José Gordon muy bien, ¿no? Es la proyección de nuestros sueños, son nuestra obra. Podemos educarla, podemos cuidarla, podemos hacer que sea una herramienta de nuestra imaginación y no un instrumento de nuestra opresión. Pero de alguna manera ahí está las dos, es una batalla más humana y civilizatoria, pero es una batalla que nos toca ahora profundamente, ¿no? ¿Quién quiere tomar la palabra? Cintia. Sí, coincido con esto último que dices, Eduardo, y me han encantado las preguntas porque creo que es un pulso muy compartido, estamos muy en sintonía. O sea, esas preguntas siento que extienden la conversación y además siento que es lo que están pasando, las preguntas que nos estamos haciendo una y otra vez. Y me interesa mucho discutir y abrir la pregunta también, porque creo que estamos ahí, en el momento de la pregunta. Y qué bueno que todavía nos queden preguntas también. Hay una cosa central quisiera decir dos cosas respecto a las tres últimas preguntas. ¿Qué podemos hacer? Y luego, ¿cuál es la relación que marcas tú muy bien entre capital y las posibilidades ahí quizá humanísticas y artísticas, que creo que las hay? Por un lado, quiero decir que esta discusión se vuelve tan compleja porque es tanto local como global. Hay ciertas políticas internacionales que hoy tocan todos los aspectos de la vida, que influyen casi en automático en políticas nacionales sobre tecnología, ciencia y humanidades, y luego se resuelve, a ver, quién sabe cómo, en espacios de lo local. Eso que quizá antes no había pasado, digamos, las tecnologías siempre se habían de alguna manera mantenido sitiadas en geografías con contextos políticos particulares, a partir justamente de Internet se vuelve global. Y en efecto, quienes han tenido la capacidad de producir esas cajas negras, quienes sí saben, ha sido normalmente el norte global. Y esa es una discusión enorme, pero vino el código y, por ejemplo, vinieron las contrapropuestas que dijeron, vamos a hacer el código abierto. ¿Por qué nada más los fulanitos que hacen Twitter, cuando se llamaba Twitter, o los fulanitos que hacen MySpace, tienen el control de cómo funciona ese blog y tienen pues, los famosos emporios que les decíamos en ese momento? Ya suena medio noventero, pero se le dejó así en algún momento. El problema es que, y me parece que es uno de los grandes inconvenientes, es la unión actual, contemporánea, entre mercado, producción y Estado. Eduardo decía Trump, con Musk, esas combinaciones en los territorios de guerra actuales, más cambio climático, donde la inteligencia artificial tiene mucho que ver también, pero ya lo decía Julia, o sea, y bueno, creo que cada vez se habla más de esto por suerte, pero no lo suficiente, la cantidad de agua que gastamos, la cantidad de calor que emite, en fin, es un problema ecológico, tecnológico, de mercado, político y de humanidades, emocional. Por eso decíamos que cruza todos los aspectos. Y creo que porque me he preguntado mucho, y Eduardo y yo lo hemos hablado a veces, cómo salirnos de esta sensación de amenaza y de apocalipsis que no te deja pensar, que ese es uno de los grandes problemas. Pienso que una apuesta completamente necesaria, número uno, es la interdisciplinaria, porque justamente las capacidades lingüísticas son tan relevantes para imaginar esto como las son las de los ingenieros, como las son las de las filósofas, como las son las de los biólogos, ¿eh? O sea, necesitamos esos saberes que vienen de muy distintos territorios en conjunto. Creo que eso es un contraataque posible. Y número dos, como ciudadanas y ciudadanos, incidir en las creaciones de políticas culturales nacionales, que es al menos en donde sí podemos hacer. Hoy el gobierno mexicano
y en muchos gobiernos en el mundo, están escribiendo las leyes respecto de esas tecnologías y sus efectos sobre nosotros. No existen porque es nuevo. Les cuento una anécdota así medio triste, pero bueno, medio funciona. Hace unos años intentamos poner unos poemas de Raúl Zurita en el cielo con unos drones. Y la no ley nos lo tiró. La no ley, el hueco de la no ley nos permitió que esa decisión quedara en el aeropuerto de la Ciudad de México porque no existía ley sobre drones en el cielo después de 100 metros, una cosa así. Estoy resumiendo lo más que puedo. Eso es algo que puede estar pasando ahorita. Ahorita se están escribiendo las leyes locales, laborales, si se permite o no que una cosa de autoría tal sea reproducida por una máquina, si se permite o no que una obra se registre, Es el momento, ahí sí creo que de una participación directa, estratégica, de responsabilidad institucional y de apuesta ciudadana a pedir que esas políticas culturales marquen una dimensión ética y ecológica lo más responsable posible. Digamos, como contestando hasta dónde podríamos llegar, creo que es el momento donde se están escribiendo estas cosas. De ahí, ahora sí, a las leyes internacionales que de pronto sí nos están rebasando, es donde veo el enorme problema. O sea, el vínculo mercado, ya lo dije, mercado, gobierno, crisis climática y de guerra, se me hace un entronque muy, muy complejo. Y creo que sin una mirada interdisciplinaria va a ser muy difícil resolver cualquiera de esos temas. O sea, lo que decía Roberto del tema de los afectos es también un tema de la ingeniería, porque en efecto, si las máquinas comienzan a alucinar porque ya no hay más datos que rascar, en términos muy simples, nos acabamos el Internet, el mercado jamás va a perder. O va a querer perder. El mercado va a extraer de donde se pueda. El mercado va a extraer del Amazonas, va a extraer del Internet, va a extraer del cielo. Entonces, si esto que nos queda son los sueños y los afectos, vamos a ver si podemos resguardar eso con una postura responsable de reclamo y poder hacer nuestras propias máquinas. Eso sería lo último, poder hacer nuestras inteligencias artificiales como queremos que sean. El problema es, como ya también lo decía Julia, ahorita quienes tienen ese control, y la mayoría de las inteligencias artificiales que se usan en el mundo, no las estamos construyendo nosotros. Esas cajas negras necesitan abrirse o necesitan rechazarse. También creo que ahí hay mucha responsabilidad posible. Pues eso, gracias. Adelante, Julia. Bueno, quería aportar un poco al último comentario, ¿no? Que yo soy creyente ferviente de los sistemas distribuidos, ¿no? Como bien de la sincronización, de lo colectivo, y creo que una manera de pensar en algo un poco más ético en este tipo de modelos de inteligencia artificial es buscar cómo tener modelos colectivos, ¿no? Y que sean con datos que hayan sido voluntariados, no extraídos de una forma bastante espuria, ¿no? De una forma bastante ilegal del Internet entero, ¿no? Y ya hay intentos de esto, pero claro, siguen siendo aplastados por las grandes corporaciones, ¿no? Pero una manera o una forma en la que podríamos empezar a pensar cómo estos modelos que van a seguir existiendo y podernos empoderar de ellos y es tratar de hacerlos de forma colectiva y que no sean dueño nadie de ellos, ¿no? Que puedan ser utilizados por el colectivo para el bien social, per se. Y esto también hace que no estemos entrenando individualmente modelos, cosa que todavía no podemos hacer, pero podría suceder un punto en el que lo hiciéramos y destruyéramos más y más el planeta, ¿no? Pero la idea sería tener un poco más de colectividad en el entrenamiento de estos modelos y controlar qué datos están entrando con el consenso de que esos datos son voluntarios, ¿no? Y son porque queremos meter esta información colectiva dentro de estos datos, ¿no? En un tono un poco más oscuro, porque tiendo a ir a la oscuridad, también en la parte capitalista pues se ve bastante complicado, ¿no? Es como una nueva revolución industrial en la que algunos teóricos lo que dicen es que nos vamos a volver un poco los trabajadores de la inteligencia artificial, ¿no? O sea,
como que la inteligencia artificial necesita todavía, contrario a lo que se cree popularmente, la inteligencia artificial todavía necesita muchísimo trabajo manual para verse inteligente, aún. Entonces hay muchísima gente que está todavía por debajo, por muchos lados, cubriéndola para sacarla como inteligente, ¿no? Y esto están volviéndose trabajos muy baratos, o sea, trabajos que puede hacer casi cualquier persona, se cobra muy mal, y toda la parte como de expertise, ay, qué pocha, sí, de experiencia media, ¿no? O sea, toda la clase media, todos los que tenemos ciertas habilidades, hay la posibilidad de que esto se encoja un poco y entonces solamente aquellos muy, muy expertos, que son los que están creando los modelos, tienen aún pues sus privilegios, ¿no? Entonces estamos viendo como o al menos eso es lo que se teoriza, que hay como un aplastamiento de la clase media, de la experiencia media, y un aumento en el trabajo barato, de alguna forma, que también sucedió un poco en la revolución industrial. Con un tono, y ahora pensándolo desde cómo lo podemos también criticar, yo creo que el arte es súper poderoso para eso. O sea, el arte lo que te permite es como llegar a los límites que la ciencia y que la tecnología no quieren ver, ¿no? No pueden llegar porque no la pueden comprobar, porque no la pueden replicar, por todas las restricciones que tiene la ciencia, ¿no? Pero el arte es increíble porque justo a mí la pieza de María y Ciro me parece esto, ¿no? O sea, es llevar... es como enseñarnos así de una forma muy, muy obvia cómo estamos dando nuestros datos y cómo se están pegando ahí dentro y cómo están, ¿no? A mí el arte me parece un medio increíble que no desestimaría su poder en realmente aportar a cambiar paradigmas incluso, ¿no? O sea, es parte de... bueno, me iba a ir a una siguiente pregunta. Estaba pensando también lo de si la inteligencia artificial podría tener algún día la capacidad de entender, ¿no?, otros lenguajes o que no sean la palabra, ¿no? Bueno, esto se ha intentado un montón con las expresiones faciales, ¿no? O sea, se ha intentado que entienda las expresiones faciales, hasta ahora pues todavía sigue siendo bastante rudimentario, no lo logra hacer del todo bien, pero lo que se refiere ya que una máquina sea sintiente, porque para que pudiera realmente experimentar el arte o la danza como lo experimentamos nosotros, tendría que volverse sintiente, ¿no? Y esto se le llama la singularidad, ¿no? Que es como una utopía a la que de repente creemos que vamos a llegar, a unas máquinas sintientes que nos van a terminar dominando, y hasta ahora no hay ninguna evidencia de que podamos llegar allí, de que eso pase, ¿no? O sea, ni la tecnología ya no tiene esas características para llegar hacia ella. Lo que sí es posible que pase, y justo porque somos nosotros y nuestra creatividad y nuestros sueños y nuestro arte y nuestra manera creativa, que estamos alimentando estos sistemas con esto, si lo dejamos de alimentar, ahí empieza a alimentarse solo de sí mismo, ¿no? Y esto entonces en algún momento estas alimentaciones de estos modelos que solo se alimentan de sí mismos, a esto se le llama como la recursividad, ¿no? Que en algún punto perderá lo que lo hizo sentirse, imitar al humano de forma como si tuviera sueños, como si tuviera arte, como si tuviera creatividad, ¿no? Entonces siempre tiene que existir el factor humano en estos modelos que le siga metiendo creatividad, le siga metiendo sueños dentro para que tenga todavía estadísticamente la manera de enseñarnos eso a nosotros mismos, ¿no? a los interlocutores. Y ya me quedo con eso. Muchas gracias. Gracias, Julia. Pepe. Pues nada más plantear que lo que tú has señalado como resumen de todo lo que representa esta plática estaba postulado por Humberto Eco hace muchos años, cuando hablaba de los apocalípticos contra los integrados. Estamos viendo las posibilidades apocalípticas porque, por supuesto, hay unos estudios que se llaman captología, que es precisamente los procesos de cómo atrapas la atención de la gente y cómo nos manipulan la atención en ese sentido. Hay un libro muy interesante que se llama La memoria del pez, en donde se plantea que precisamente por estos ritmos que estamos teniendo, en donde estamos interactuando con estos seres digitales de esa manera tan superficial,
resulta que hay peces que tienen 7 segundos de atención y pasan a otra cosa. Y cuando se estudia lo que ocurre en las redes sociales, son 9 segundos los que duramos nosotros los seres humanos y estamos pidiendo otra cosa, y eso lo sabe YouTube y lo saben todos los que están manipulándonos cuando no nos damos cuenta y estamos a las 4 de la mañana todavía sentados con lo que el algoritmo nos sigue presentando, porque está recogiendo precisamente cierto perfil de nuestros deseos. Pero no son todos los deseos que podemos tener, y es precisamente el arte, la multidisciplinariedad, la que nos abre las puertas a entender que podemos transitar también por un mundo de intimidad, de sueños y de silencio, que ahí no penetran las máquinas. Pero para ello tenemos que exponernos a la literatura, para ello tenemos que exponernos al baile y sentir la exaltación que quiere decir eso en nuestras vidas. Entonces, para concluir, yo pienso que sí tenemos, como en todas las disyuntivas humanas, antes de la inteligencia artificial, el problema de qué decidimos en nuestras vidas. ¿Nos inclinamos al bien común o nos inclinamos al egoísmo representado en estas empresas que realmente, y en gobiernos que están tratando de manipular la dirección en donde vamos? Por el otro lado está la posibilidad de la inteligencia colectiva que se puede generar con estos mismos medios. Y voy a presentar nada más un punto que me parece muy importante en este sentido. Fíjense que yo siempre me he puesto a pensar qué hubiera pasado si Einstein, el gran físico Einstein, y Niels Bohr, otro gran físico, en vez de cartearse, hubieran podido chatear. O sea, ¿qué revolución del pensamiento se da cuando tienes esa posibilidad de que estás interactuando entre inteligencias muy, muy creativas? Y la buena noticia es que, por ejemplo, ante problemas que eran irresolubles en términos matemáticos, se generan dinámicas en donde se plantea un problema y de repente, para tratar de responder ese problema matemático, entra un maestro de secundaria, entra una maestra de la universidad, entra un Field Medal, que es el equivalente al premio Nobel, pero en matemáticas, y cuando no nos damos cuenta, en 3 meses se resolvió un problema que antes no se podía resolver. Entonces, es curioso que también, incluso hoy en día, yo estaba viendo hace poco con un amigo que es experto en estos temas, que ya la misma inteligencia artificial nos está abriendo la posibilidad de que nosotros generemos nuestros códigos. O sea, está dándose la vuelta la misma inteligencia artificial para plantear, tú puedes ahora programar. Esto es lo que es muy interesante, porque entonces se abre la posibilidad para que haya también una visión en donde la inteligencia colectiva responde, obviamente, con pasos que tienen que ver con legislación, con pasos que tienen que ver con exigencia y pensamiento crítico ante los problemas que estamos viviendo de manipulación terrible, pero se abre la posibilidad de que con esas mismas herramientas le demos la vuelta a la tortilla. Y esto habla precisamente de un dilema que es un dilema presente en la civilización humana antes y después de la inteligencia artificial. ¿A dónde nos inclinamos? Y eso tiene que ver con un problema también de identidad, de la exploración de lo que somos y lo que podemos ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Le voy a pedir a María que cierre este diálogo. Ha sido precioso acompañarte, ¿no? Reunirnos en torno a tu obra. Como se ve, nos ha dado pie a una reflexión muy, muy, muy diversa, muy profunda, muy comprometida y muy interesante y muy necesaria. Tienes la palabra, María. Bueno, yo quisiera simplemente retomar una cosa que dijo Julia, que me parece importantísima y que creo que, como les comenté al inicio, fue el origen de este proyecto. Yo creo y coincido en que estamos en un momento muy parecido a la revolución industrial. Creo que este fenómeno de que se están perdiendo trabajos y se seguirán perdiendo, creo que
será muy difícil que podamos pararlo mientras el sistema económico en el que estamos no caiga. O sea, claro, por supuesto que se tienen que tomar medidas y leyes y políticas públicas, y por supuesto que podemos luchar en nuestro campo y en nuestro ámbito lo más que podamos, pero creo que es un problema estructural, ¿no? Me encantaría poder viajar al siglo XIX y escuchar una discusión como esta sobre la revolución industrial, ¿no? Y seguramente los hubo, y seguramente los historiadores podrán decirme como cuáles fueron o no. Pero me encantaría visitar ese momento y me encantaría ver qué es lo que decía la gente en esa época sobre este mismo tipo de problemas. Estamos teniendo problemas espejo, ¿no? Yo lo que creo es que mientras no caiga el sistema, esto no va realmente a caer y no vamos a solucionar el problema de raíz. Lo que creo también es que desde el arte podemos ahora mismo, pues, ironizar, podemos como tomar eso e intentar, pues, no sé, cuestionarlo lo más posible, pero yo creo que va a caer por su propio pie. O sea, yo creo que va a ser nos vamos a ir tan de bruces, no solo con la inteligencia artificial, sino con el modelo económico que tenemos, que el sistema va a colapsar solo, y por eso decía que creo que ha llegado o sea, viene un momento muy oscuro, pero al final de esa oscuridad creo que viene la luz, así como después de la revolución industrial surgió el romanticismo, pues creo que va a haber una luz que va a surgir a partir de esa terrible oscuridad, porque sí creo que nos enfrentamos a un momento muy complejo, pero y quizás no sé, es muy exagerado lo que digo, pero yo creo que después de esa oscuridad viene el tiempo de los poetas, viene el tiempo de la espiritualidad, viene el tiempo, o sea, después de estar tan cegados o de ser atropellados por este proceso que va a ser tan duro, creo que va a renacer la sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la esperanza que tengo. Que tengan un bonito sábado. Muchas gracias. Ya está.